El exfiscal Alejandro Peña, ustedes ya lo saben, renunció a su cargo en el Ministerio del Interior. La dimisión se da en medio de una indagatoria por el sobreprecio de un 400% que podría haber llegado a pagar el gobierno si es que se hubiera concretado finalmente esta licitación, que tenía varios elementos, pero fundamentalmente eran aparatos con tecnología antidrogas para detectar de mejor manera droga. Bueno, para analizar esta polémica vamos a tomar contacto con el diputado del PPD y ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica, gusto saludarla. Diputado, a ver, lo primero, súper en concreto, ¿usted cree que el único que debe irse es el ex fiscal Peña o más gente debiera dejar su cargo? A ver, lo primero, yo creo que Alejandro Peña ha dejado el cargo más bien por responsabilidad de mando, porque yo entiendo que algunos miembros de su división que estaban bajo su dependencia participaban activamente en la licitación que ha sido denunciada por algún tipo de irregularidades. Pero ojo, no solo gente de su división participaba en ese proceso. Entiendo, según lo que ha aparecido en los medios de comunicación, que también existirían miembros de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior y también de la División Jurídica del Ministerio del Interior. Es decir, ese equipo que está evaluando las propuestas públicas está integrado por diferentes divisiones de la Subsecretaría del Interior, razón por la cual obviamente el que debe tener un problema hoy día considerable es el actual subsecretario del Interior. Esa es mi preocupación. Yo no imputaría responsabilidad directa hoy día en tal o cual persona porque la indagatoria está recién partiendo. Pero lo más importante es que se adopten las medidas, tanto en la responsabilidad penal, si es que hubiere, como también lo que dice relación, obviamente, con las responsabilidades administrativas. Sí, usted se refiere, entre otros, al coordinador de compras de la Subsecretaría del Interior, el también exfiscal Felipe Baeza, es uno de los nombres que ha aparecido en esta investigación de CIPER Chile. Pero yo me refiero a otra cosa, mucho más en concreto, me refiero sí por responsabilidad también de mando, ¿alguien más debiera dejar su cargo o no, a su juicio? Mire, a ver, Mónica, yo soy extremadamente prudente en esas materias. Creo que aquí ha habido una denuncia periodística muy sólida, pero hasta el minuto no ha habido ningún tipo de sanción desde el punto de vista ni penal ni tampoco administrativo. Hay que esperar el resultado de las investigaciones. Lo que a mí me preocupa, porque adicionalmente a este hecho, al hecho de que estamos hablando de un eventual pago de sobreprecio o un potencial pago de sobreprecio que fue denunciado y gracias a Dios no se pagó. Pero además tenemos otro elemento adicional, es que según la propia denuncia habría participado en la licitación algún funcionario, alguna persona que estaría con algún nivel de contrato en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso la propia denuncia lo dice. Entonces también eso tiene que ser rápidamente despejado para que no existan problemas, porque yo insisto, creo que los recursos que dispone el Estado para temas tan importantes como el control de droga, el narcotráfico en general, son muy escasos y tienen que ser muy bien utilizados. La otra pregunta, Mónica, que probablemente la gente no se ha hecho, es por qué se estaba licitando en el mes de octubre estos equipos. Este presupuesto fue entregado por el Congreso Nacional el año 2011. Y recién 10 meses después están ejecutando el presupuesto, están llamando a licitación. ¿Qué pasó durante 10 meses? Diputado. Quiere decir que el Plan Frontera Norte, que nos pidieron recursos, no contó con esos implementos durante 10 meses del año. A mí me parece una muy mala planificación y ejecución presupuestaria. Sí, para hablar con nombres y apellidos, mirando la investigación de CIPER, se refiere justamente usted, cuando habla de quien asesora, a René Castellón, que es dueño de Seguridad Geo, la cuarta empresa que son de las que más se adjudican este tipo de contratos, y que es actual asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, con un honorario bruto de 2,8 millones, según informa CIPER, para ponerle nombre y apellido a cada una de las acusaciones. Yo quiero saber, claro, ¿cómo se entiende, usted que fue subsecretario del Interior, cómo se entiende que el gobierno no se ha dado cuenta que podría haber llegado a pagar un 400% de precio entre lo que se cobraba en Estados Unidos por estos aparatos para detectar droga y lo que podría haber pagado aquí en Chile? ¿Cómo se entiende que el gobierno no se haya dado cuenta? A ver, la verdad es que yo desconozco cómo está organizado hoy día la Subsecretaría del Interior, porque usted comprenderá, desde que aprobamos la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se crearon divisiones nuevas, en consecuencia de una nueva estructura. Pero en cualquier caso, hay una comisión evaluadora que debió haber previsto una situación probablemente no tan colusiva como se ha planteado, sino más bien averiguar e indagar
en el extranjero si los precios a los cuales le estaban ofreciendo los productos eran efectivamente los precios de mercado en el mercado internacional. Creo que ahí hay un problema delicado. Pero quizás lo más delicado, Mónica, está en la incapacidad del sistema, del servicio, de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque si no hubiese sido por CIPER, probablemente ni usted ni yo estaríamos conversando sobre este tema, y eso es un tremendo problema para el país y para el Ministerio del Interior. Diputado, ¿y cómo se entiende que el Ministerio del Interior, dentro de las bases de esta licitación, ponga como precio máximo para un densímetro un valor con aproximadamente 29 millones, cuando el mismo ministerio había adjudicado anteriormente, unos años atrás, por 13,5 millones? O sea, ya sabían más o menos cuánto costaba. ¿Cómo se pone más del doble como máximo? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo creo que no se entiende. Todas esas materias serán propias de la investigación. Y es muy importante saber quién de la División de Administración y Finanzas, de la unidad de compra, quién del equipo que estaba participando en el proceso fue el que elaboró las bases de licitación, por qué se puso ese precio, había consideración de que con anterioridad se había comprado los mismos equipos con menor precio. Vamos a saber si eso es una irregularidad o es un problema de mercado. No lo sé hoy día. Todo eso tiene que ser investigado para evitar enlodar a una institución como el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior trabaja mucha gente tremendamente honesta, ¿Diputado? responsable y criteriosa, y le puede no enlodar a toda la institución. Creo que muchas veces hay ciertas personas de confianza que aparecen en determinados periodos deben tener algún grado de responsabilidad para que ese tipo de cosas no ocurran. ¿Cómo se entiende también? Otro de los antecedentes que ha entregado CIPER Chile son mails entre una de las empresas que postulaba, Tecnodata, y la empresa la cual es la representante de estos aparatos en Chile, representante de la empresa de Estados Unidos. Y se veían varias cosas. Se veía que se enteraban antes de que una de las otras empresas no iba a concurrir a licitación, por lo tanto Tecnodata subía el precio de sus aparatos. Se enteraban también antes que se le iban a adjudicar la licitación. O sea, justamente lo que decía el subsecretario Villa es que está la sospecha de traspaso desde el gobierno de información a esa empresa. ¿Cómo ve usted esta situación? Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Primero, es gravísimo porque hay un funcionario que le entrega información a personas que participan de un proceso de licitación. La pregunta es, ¿esa información se la entregaba a cambio de algo o no sabemos? Y en segundo lugar, yo creo que también es muy importante, después de la experiencia lamentable que tuvimos con la colusión de las farmacias, es que se recurra para sancionar también a los empresarios privados que aparentemente se habían coludido para defraudar al fisco, porque defraudan los ingresos, los recursos de todos los chilenos. O sea, por un lado hay que despejar la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participaron en esto. En segundo lugar, la responsabilidad también penal de los particulares que participaron del proceso y se habrían coludido de acuerdo a la información que ha salido hoy día publicada en los medios. Diputado, ¿usted y obviamente cree... la Contraloría General de la República va a tener también que investigar las responsabilidades administrativas, porque aquí hay un conjunto de personas que participaban directa o indirectamente del proceso que tienen cierto tipo de responsabilidades que van a tener que responder ante la Contraloría General de la República. ¿Usted cree que aquí de parte del gobierno hubo dejación o puede haber indicios de corrupción? ¿Qué sospecha usted? Mire, ¿sabe lo que me pasa, Mónica? Es que hay que ser extremadamente prudente en los juicios. Yo podría darle una cuña estupenda y sacar aplausos de un sector político, pero yo soy extremadamente responsable en esto. Los delitos de corrupción ocurren cuando hay una sentencia que lo establece. Ok, y pero por al tanto menos, diputado, sentencia... pero al menos hay, a su juicio, falta de diligencia de parte del gobierno. No. Hay irregularidades graves que tienen que ser investigadas y yo creo que de parte del subsecretario del Interior, obviamente tratándose de personas de su dependencia hay cierto grado de negligencia que yo creo que él está dando de enmendar a través de obviamente el ejercicio de las denuncias y las acciones judiciales que me parecen adecuadas en este minuto, pero hay un tema preventivo de respecto del cual va a haber que responder ante la Contraloría General de la República. ¿Falta de diligencia del subsecretario del Interior?
Yo creo que efectivamente cuando participan de los procesos diferentes personas de diferentes divisiones y obviamente va a ser una denuncia pública como esta, lo que ha hecho él me parece adecuado en el sentido de perseguir la responsabilidad, pero ya a propósito de una denuncia. ¿Por qué no funcionó el sistema de auditoría interna? ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, todo eso va a tener que ser materia de la investigación. Sí, se nos va acabando el tiempo y dos breves consultas para cerrar. Lo primero, ¿van a pedir van a tomar alguna medida en la Cámara de Diputados? Ustedes son fiscalizadores, ¿están pensando, no sé, llamar a una comisión, pedir oficios? ¿Qué va a hacer la Cámara de Diputados? Sí, nosotros vamos a pedir formalmente que la Comisión de Seguridad Ciudadana pueda ejercer como fiscalizadora en este caso y pedir todos los antecedentes, porque estamos hablando de un tema tan sensible como son los aparatos para controlar el ingreso y vencímetros de droga, y por tanto es el presupuesto que aprobamos en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Congreso Nacional. Así que vamos a iniciar acciones y no se descarta, porque algunos parlamentarios ya lo han manifestado, que van a recurrir a algunas instancias, sea judiciales o administrativas, de la Contraloría General de la República. A mí lo que me preocupa es que vamos a ser muy rigurosos porque estamos iniciando una discusión presupuestaria. No es aceptable que nos vengan a pedir recursos adicionales para un programa que recién 10 meses después de haber entregado los recursos se estaba ejecutando. Fíjese, Mónica, que probablemente si este escándalo no hubiese salido a la luz pública, el equipamiento para el cual le dimos presupuesto en diciembre del 2011, probablemente recién hubiese sido adquirido en enero o febrero del 2013, es decir, casi un año y medio después. Sí, eso no es pero usted no reconocerá, una mala ejecución presupuestaria. ¿Usted no reconoce, diputado, que en este gobierno, en comparación con el anterior, se ha sido estricto? Porque hemos visto la salida de un subsecretario de Minería por otro tema, efectivamente, ahora vemos que se va el fiscal Peña, y esas son medidas también estrictas. ¿Usted no le reconoce al menos al gobierno que frente a temas complicados y irregulares ha sido más estricto incluso a veces que gobiernos anteriores? Mónica, yo partí reconociendo que me parecen buenas las medidas y destaqué que la decisión de Alejandro Peña, más allá de su responsabilidad individual, él asume una responsabilidad, comillas, de mando, y está bien, me parece adecuado, correcto, y me parece que así hay que actuar, eso es muy bueno, y me parece muy bien, pero también debo señalar que hay elementos de probidad administrativa que hoy día estamos viendo que deben ser más rigurosos para efectos de evitar este tipo de situaciones. Se nos acabó el tiempo, pero solo una cosa. Se ha hablado aquí en CIPER Chile, se me había olvidado esa pregunta y es clave. Se ha hablado de el mercado del tráfico de influencias por un lado, y se ha hablado de 4 empresas que se adjudican prácticamente todos los contratos en esta área. ¿Usted cree que efectivamente con muchos exfuncionarios de PDI, exfuncionarios de Carabineros, familiares de exfuncionarios, usted cree por un lado que efectivamente hay irregularidades al interior de la adjudicación de estos elementos, y pondría las manos al fuego porque durante su periodo como subsecretario no hubo nada irregular en esta área? Mire, lo que pasa es lo siguiente, le quiero aclarar. Las adquisiciones de Carabineros, de investigaciones, las hacen las instituciones, no las hace el Ministerio del Interior. Y de hecho, vuelvo a repetirle, el cambio que se hizo el año 2010 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública implicó cambios, por ejemplo, que hoy día están adquiriendo estos equipos que antes no se adquirían por el Ministerio del Interior. En consecuencia, son soluciones completamente distintas. Y lo más importante, si hay cierto grado de opacidad en las compras públicas, tiene que ser transparentado. Creo que nosotros hemos ido avanzando mucho en el país en esa materia y creo que nunca es suficiente, hay que seguir avanzando. Pero cuando uno ve que hay de repente empresas relacionadas con personas que fueron pertenecientes a tal o cual institución, es un legítimo derecho a emprender una actividad comercial. Lo importante es que no se utilice ese grado de influencia para la adjudicación, y para eso están las comisiones adjudicadoras de las licitaciones. Diputado Felipe Arbuen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias.